tardes, buenos días, depende del lugar del planeta donde os encontréis. Bienvenidas y bienvenidos a este sexto panel de expertos del sexto Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, Educar para la Felicidad, que estamos celebrando de manera interrumpida desde el pasado miércoles 20 de noviembre, comenzó el formato presencial en la ciudad de Cáceres, en España, y que ha continuado en su modalidad online el pasado martes 26 de noviembre. Y que finalizamos ya viernes 29 de noviembre. Están siendo 10 días de congreso, también con una tercera modalidad dentro de la online, que es la modalidad en vídeo. En total, estamos este año alcanzando el número de 850 aportaciones de personas que participan del número de países, de los distintos países. Por lo tanto, una satisfacción para nosotros, para la organización, poder compartir con vosotros y vosotros en esta tarde, estos 90 minutos. Bueno, entonces está habiendo algún teatro inconveniente que pueden aparecer los chicos, tanto de tan de por Dios, que tienen problemas de conducción. También la verdad que dentro de algunos grupos por temas diversos, parece que las escuelas no son como las que nosotros tenemos en nuestra casa y bueno, vamos a tratar de solucionarlo, la verdad que del panel y bueno, si alguien la tiene para no pensar las que verdaderamente son importantes, vamos a comenzar con la primera de las intervenciones a cargo una vez más de Lola Rodríguez de Costa Rica, que ya ha sido de nosotros de Congreso, el quinto Congreso Mundial. Este año hace la ponente una de este sexto panel de expertos y que nos va a conocer la concepción titulada de la reforma legal a la revolución cultural, la lucha por una crianza libre de castigo físico y trato humillante y totalitario. Gracias, Milena, por el acompañamiento y la amistad. Por la presentación, porque me la voy mostrando y os felicitamos de lo que Bueno, pues más bien muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un segundo año en que participo en este espacio. Saludes a las colegas que nos acompañan en este panel, ¿verdad? Un gusto. Como bien me presentaron, vengo de Costa Rica y me parece necesario hacer ese encuadre, ¿verdad? Porque en Costa Rica, bueno, es un país, como muchos de ustedes conocerán, con más de 200 años de vivencia democrática continuada, sin ningún sobresalto, ¿verdad? 75 años de haber abolido el ejército en el país, ¿verdad? Y con una, digamos, vocación declarada de trabajar por la paz, por la sostenibilidad, eh, ¿verdad? Que digamos de alguna manera nos ha caracterizado, pero con vacíos muy significativos, ¿verdad? Que se quedan siempre ocultos frente a digamos, frente a este discurso, donde, ¿verdad? Se encuentran baches. Es difícil explicarse por qué, digamos, un país que tiene, digamos, declarada esa vocación, para cuando llegó digamos, la propuesta mundial y global de que se trabajara, se mirara el castigo físico y el trato humillante, ¿verdad? Como una de las expresiones de violencia que deberían ser tratadas, bueno, decirles que eh, nosotros optamos, por eso hablamos desde la reforma legal hasta la revolución cultural, optamos por iniciar un proceso de incidencia política en las autoridades y en los estratos costarricenses para promover una legislación, ¿verdad? Que enfrentara, digamos, ¿verdad? La aceptación del castigo físico y del trato humillante como una forma de... Bueno, decirles que nos tomó 7 años, ¿verdad? Cinco meses y 4 días lograr la discusión y la aprobación de la ley, ¿verdad? Una resistencia significativa, ¿verdad? Que nos llamó muchísimo la atención, en tanto nosotros esperábamos una respuesta. Es Suecia la que nos viene a buscar
¿verdad? En Costa Rica para que ayudemos. Paniamor es aliado técnico de Save Suecia, Save the Children Suecia, nos viene a buscar en Costa Rica para que hagamos un trabajo en América Latina trasladando precisamente la experiencia española, ¿verdad? De Save Suecia en España a la región en el ámbito del castigo físico. Entonces nosotros empezamos a estudiar de qué se trataba, no lo teníamos, ni la Fundación Paniamor, organización para la que trabajo, 37 años de existencia, trabajamos centradas en la erradicación de la violencia y las desigualdades que afectan a las personas menores de edad en Costa Rica y en otros países de la región, y no habíamos realmente identificado el castigo físico como una de esas prácticas. Cuando empezamos a estudiar, cuando nos encontramos con una resistencia absolutamente inesperada, ¿verdad? En los diferentes estratos sociales para enfrentar a esto, ¿verdad? Nos dimos cuenta, bueno, que Costa Rica no era ajeno al debate universal que se tenía si realmente el castigo físico era una expresión, un castigo físico y el trato humillante podía catalogarse y plantearse como una expresión de violencia hacia la niñez y la adolescencia, o si más bien era, digamos, el ejercicio de un mandato autorizado, parental, en términos de la enseñanza, a través del golpe de una serie de... Nos encontramos con todo, ¿verdad? Discusiones existenciales, digamos, que tal vez sí era alguna forma de violencia, pero que en todo caso era una forma de violencia mínima, que había otras formas de violencia muchísimo más densas, ¿verdad? Más profundas que trabajar, y que realmente en la región de América Latina y Costa Rica teníamos otras cosas más significativas que enfrentar en términos de el respeto a los derechos de la niñez y de la adolescencia. Entonces, esa discusión que se detonó nos hizo ver, ¿verdad? Nos hizo analizar, nosotros como hacemos mucha incidencia en materia de reforma legal y ese tipo, hacer realmente una lectura, un análisis, una discusión con el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra, ¿verdad? De cómo estaba el asunto. Bueno, y llegamos a que habían ¿verdad? Cuatro grandes razones por las cuales la Fundación sí se iba a vincular en el trabajo contra el castigo físico, y de hecho lo iba a colocar como una de sus prioridades, ¿verdad? Y la primera razón es toda la investigación que conoceremos todos, ¿verdad? Que habrá sobre el perjuicio que produce en el crecimiento y en el desarrollo del niño, ¿verdad? Y la forma en que inclusive impide que las adversidades sean neutralizadas desde el hogar, ¿verdad? Que está asociado al castigo físico. Entonces, los problemas de salud mental y una serie de cosas fue, digamos, el impacto del castigo físico en todo lo que tiene que ver con la salud, el derecho a la salud de las personas menores de edad, fue el primero. El segundo fue un discurso muy político que se cruza en la región, ¿verdad? Donde se dice que, vamos a ver, que hay otras, digamos que hay otras formas de violencia a las que el Estado tiene que dar atención prioritaria, que este es un tema específicamente de la familia, que el Estado no tiene por qué meterse en las prácticas de la familia, ¿verdad? Y que realmente el hecho de que niños y niñas, personas adolescentes, sean, digamos, castigados, más bien ayuda a que aprendan a comportarse en sociedad y a bajar el riesgo de la violencia social, ¿verdad? Eso es un discurso, es el tercer discurso que realmente dijimos, esto no es tolerable, ¿verdad? En una sociedad como la que nosotros planteamos. Y el último de los discursos era de carácter esencialmente ético, ¿verdad? Realmente nosotros llegamos a la conclusión que no podíamos ser una organización que trabajaba en la defensa, en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Si obviábamos enfrentar esto, ¿verdad? Por el peso ético que tiene el castigo físico en el reconocimiento de las personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ¿verdad? Al decir que pueden ser, vamos a ver, castigados de forma moderada o una serie de cosas, o educados a través del golpe y una serie de cuestiones sobre el padre de familia, ¿verdad? Digamos, esta perspectiva eh, violenta, ¿verdad? Todo lo que significa el reconocer que los niños y las niñas son personas, ¿verdad? Personas con derechos, ¿verdad? Y lo entendemos así porque no a ¿verdad? A una persona adulta no se le puede aplicar ese tipo de disciplina, ¿verdad? Porque es socialmente aceptado, porque más bien es visto bien, ¿verdad? Porque existe, digamos,
vamos a ver, ese desconocimiento que, bueno, a las personas no se les golpea, los niños y las niñas son personas, a los niños y las niñas no se les golpea por ninguna razón, ¿verdad? Esa ecuación absolutamente estaba completamente falseada. Entonces nos dedicamos a hacer toda una estrategia para tener, tenemos 18 años, tiene la ley que fue aprobada en Costa Rica y estamos distantes de haber resuelto el problema, ¿verdad? Pero vamos a ver, en la propuesta de la reforma, de la reforma de ley también aprendimos mucho, ¿verdad? De cómo teníamos que tomar en cuenta los parámetros del adultocentrismo, ¿verdad? De la estratificación social, de la visión de género, ¿verdad? Del patriarcado, de alguna manera, de la relación ¿verdad? Con los niños y las niñas como un asunto de dominio y propiedad, ¿verdad? Y que teníamos que trabajar todo esto. Cuando hicimos esta cuestión, nos dimos, digamos, propusimos que lo más importante era que todos supiéramos de qué estábamos hablando, cómo íbamos a entender. Si me ayudas, Antonio, tal vez pasando la filmina a la que sigue. Ok, ¿verdad? Montamos el caso, como decimos nosotros. El marco referencial correcto. ¿Qué era lo que íbamos a entender por castigo físico y trato humillante? Entonces, para nosotros, ¿verdad? Lo definimos como una violación a los derechos fundamentales, una expresión legalizada de discriminación, porque a las personas adultas no se les puede infligir ese tipo de comportamiento, pero a las personas menores de edad en relaciones de crianza o custodia sí, ¿verdad? Entonces, una discriminación basada en la edad, una modalidad de violencia instrumental, ¿verdad? Porque no es una violencia terminal, la idea no es que el niño, ¿verdad? Parezca, sino que es instrumental, la idea en teoría es crear, ¿verdad? Montamos toda una argumentación para el proyecto de ley, ¿verdad? Donde reflexionamos también el rol de la familia y el rol del Estado a partir de todo lo que la Convención de los Derechos establece, ¿verdad? E hicimos un llamado nacional a un involucramiento de personalidades como vocerías, ¿verdad? Con ese entramado y con ese apoyo como una acción afirmativa, no contestataria, ¿verdad? No estábamos chocando con quienes dicen que sí al castigo físico, sino que estábamos propusimos y logramos una visión distinta, afirmativa, en términos de que sí, los niños son personas, a las personas no se les pega por ninguna razón, pues a los niños tampoco. Pasamos, porfa. Bueno, entonces, una vez que hicimos el caso, ya, ¿verdad? Y definimos castigo físico con el uso de una fuerza física que no produce lesión para poder, digamos, diferenciarlo del abuso físico y las otras cosas que persigue, ¿verdad? Como fin la corrección de una conducta y que la persona que inflige el castigo considera que es dañina para el niño, la niña o para otra persona, ¿verdad? Reiteramos todo el tiempo a lo largo de los 7 años que estuvimos trabajando eso, ¿verdad? Que se representaba una violación a los derechos fundamentales de los niños y niñas victimizados, una expresión de discriminación y una forma de violencia. Pasamos por quiero, ¿verdad? Brindando la credibilidad, hicimos todas las alianzas que ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Como el Hospital Nacional de Niños, con la Defensoría de la República, todo, ¿verdad? Desde un posicionamiento de que no vamos a dejar morir la iniciativa. Hemos acompañado 7 otros países de la región en hacer, digamos, este mismo proceso con aprendizajes sumamente interesantes, ¿verdad? De ver cómo aparenta estar aceptado el rechazo al castigo y vuelve a salir en todo momento. Buscamos el consenso legislativo, descubrimos que los congresistas, ¿verdad? Y las congresistas que estaban, digamos, en contra de la ley realmente reaccionaban más como padres o como madres que como legisladores, ¿verdad? Que veían afectada su margen de ejercicio de la disciplina. Hicimos una depuración del texto, dejamos de hablar de una ley ¿verdad? De una ley que prohíbe el castigo físico, que era un asunto muy complicado en la Asamblea Legislativa, y planteamos una ley derecho de niños, niñas y adolescentes a una disciplina libre de castigo físico. Al hacer esa transición, ¿verdad? Logramos que se diera la resistencia que tenía, ¿verdad? El adulto vinculado quedó tranquilo de que la disciplina siempre iba a ser un derecho de la familia, solo que no podía hacer uso del golpe ¿verdad? O del maltrato para ejercerlo. Voy a adelantar nada más hacia la final, por favor, porque no quiero ya tomar más tiempo porque estoy sobre la hora. Si me ayudas, Juan Hanson,
Adelantando, ¿verdad? Esos son es esto, ¿verdad? Una de las cosas que más nos marcó fue, digamos, la consulta con los chicos, chicas y con los adolescentes, ¿verdad? Sobre dónde estaban ellos en su mirada, ¿verdad? Y encontrar una niñez afligida, una niñez que está convencida de que se merece ¿verdad? Que se merece el trato, que se siente culpable, que dice que es que no sirve, ¿verdad? Que es que no sirve, en presencia de castigo físico, con inseguridades significativas, con ideas de fuga, de abandono del hogar, ¿verdad? O de otro tipo de terminaciones, digamos, muy impactada, ¿verdad? Y además, defendiendo el castigo físico, explicándolo, ¿verdad? Como diciendo que es algo que se merecían y que eventualmente, ¿verdad? Ellos también y ellas también tendrían que hacer cuando se fueran papás o mamás, ¿verdad? Entonces, la transmisión intergeneracional de las violencias, ¿verdad? Frente a través de la práctica del castigo físico y del trato humillante en Costa Rica como un mecanismo de educación o de formación en la crianza es una, digamos, es una de las luchas que mantenemos, porque la ley, ¿verdad? Lo que aprendimos de todo este proceso, como lo hemos aprendido en otros contextos de marco legal, es que la ley no es el punto de llegada, sino que es nada más el punto de partida. ¿Verdad? Nada hacemos con la reforma legal si no tenemos la revolución cultural, esa es repensar, ¿verdad? De cuál es la relación, qué está aquí, qué está implícito, ¿verdad? En esta relación que tenemos con las personas menores de edad, a qué paradigmas responde, ¿verdad? Qué visiones se están construyendo los niños y las niñas sobre que el golpe, ¿verdad? Varias encuestas que hicimos nacionales aparecía que, digamos, la primera razón por la cual los padres pegaban a sus hijos era porque los hijos le habían pegado a otro compañero o habían hecho lo mismo, ¿verdad? Entonces ese ciclo ahí donde cada vez digamos, el respeto a la subjetividad del niño, a su condición de persona, ¿verdad? Con derechos humanos de todo tipo, es secundada, ¿verdad? Frente a una convocatoria a ejercer el poder. Preocupados, cierro con eso, preocupadas, ¿verdad? Porque ha habido, digamos, en América Latina está habiendo un movimiento regresivo muy fuerte, ¿verdad? Realmente muy fuerte, nuevamente de cuestionamiento de los derechos humanos, de cuestionamiento del rol de la familia, ¿verdad? Frente al Estado. El Estado no tiene que meterse tanto en eso, tiene que dejar ceder las cosas, ¿verdad? Realmente que la familia es la que le toca hacer, ¿verdad? Hay movimientos con muchísimo dinero, con muchísimo poder, cercano a gobiernos nuevos que se están instalando en la región, ¿verdad? De carácter más bien eh, autocráticos, ¿verdad? Ya no estamos ni entre izquierdas ni derechas, sino entre autocracias y democracias, en una batalla en la región de América Latina, donde Costa Rica no es la excepción, y nuestra compromiso es continuar. Tenemos programas de formación a familias en alianza con el Estado, digamos, para la primera infancia, ¿verdad? Pero nos hace muchísima falta cómo llegarle a todas las poblaciones que no están escolarizadas, que en América Latina son altas, ¿verdad? Cómo llegarle a las adolescencias que empiezan a practicar el mismo golpe que recibieron en perjuicio de terceros, ¿verdad? Y siendo ahora sancionados por las leyes penales juveniles en la región. Lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Es como una serie de ideas, espero que no las hayan encontrado demasiado sueltas. Estamos ahí. Pero es una lucha que, ¿verdad? Que realmente nosotros mismos al principio, cuando Save Children nos planteó trabajar con ellos en eso, teníamos un montón de cuestionamientos. Conforme más aprendimos, más investigamos y más logramos caracterizar, más nos dimos cuenta que no podíamos no trabajar castigo físico y trato humillante y pasarlo por alto en la vida de las personas menores de edad en sus efectos. Uh -huh. Pues muchas gracias, Milena, por tu exposición, por compartir con nosotros esas ideas tan interesantísimas y sobre todo también por ajustarte a ese tiempo que te hemos facilitado de 20 minutos. Quédate con nosotros, por favor, que seguramente luego va a haber alguna que otra pregunta que se te haga. A continuación damos paso a la segunda ponencia, Marco, eh, que lleva por título Explorando la masculinización, creo que pronuncio bien, de una infancia conectada.
Está con nosotros Nora Higuita Bedoya de Colombia, a quien le tengo que agradecer el importante esfuerzo que va a realizar, ya que se encuentra un poco acatarrada. Así que bueno, espero Nora que puedas estar a gusto y bueno, gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación que se te ha hecho desde la organización. Y bueno, ya sabes que dispones de 20 minutos, te habilitamos para que puedas compartir cuando quieras, Nora. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Muchas gracias. ¿Y me ven? Porque no me veo por acá yo. Sí, Sí, vale, pues muchísimas gracias. Es un placer, un gusto saludarlas, saludarlos, verlos hoy, acompañarlos en este espacio y primeramente, pues muchísimas gracias también al señor Antonio por la invitación y estar en este espacio tan interesante, escuchando y pensando, reflexionando también con ustedes. Efectivamente, mi tema tiene que ver con una masculinización de la infancia. Vamos a ver si por acá me da para compartir. Muy bien, vamos a ver. Y me cuentan, por favor, si ya están viendo la presentación, por favor. Sí. Muy bien. Entonces, muy bien, vale. Pues este tema de una masculinización de una infancia conectada surge a raíz de una investigación que yo realicé en el marco del doctorado, que lo hice acá en la Universidad de Antioquia, en Colombia, y lo realicé con niños entre 8 y 11 años. ¿Por qué hice esta investigación? Porque a través de los rastreos que hice, a través de las investigaciones, a través de las redes, de información que venía proveniente, digamos, de diversas fuentes como informes mundiales, me encontré con una suerte de cosificación de los niños, hipersexualización de los niños, y que esto genera, digamos, algunas dificultades en clave de manifestaciones como acto sexual explícito, felación, producción y consumo de pornografía y abuso a niños más pequeños. Entonces, cuando me puse a investigar todo esto, me enteré a través del estado del arte, ¿sí? Que hice revisando 25 investigaciones acá en Colombia en esta última década, y me encontré que hay una escasez, digamos, en investigaciones que se aparten un poquito como de la mirada del abuso sexual, porque generalmente se piensa, digamos, la sexualidad desde el abuso sexual o se piensa mucho también desde las voces de los adultos. Entonces, en este marco, hice esta investigación preguntándole directamente a los niños y también apartándome un poco de esas miradas moralizantes que juzgan, ¿no? Lo que debería ser normal o anormal en la infancia y también intenté salirme un poquito como de esas miradas de la nostalgia o del horror frente a lo que debería ser la infancia para posibilitar comprensiones efectivamente frente a lo que está sucediendo con los niños y las niñas en este tiempo. Ellos a qué están accediendo, cuáles son los contenidos, qué son las elaboraciones que ellos están haciendo. Entonces, un poco con esto me fui a la investigación y lo que encontré fue una masculinización. Entonces, aquí uno se pregunta, bueno, ¿y qué es eso entonces de masculinización, cierto? Entonces, para empezar, podríamos decir que lo masculino no lo abordo como algo biológico, no tiene, digamos, que ver con una suerte de incremento de la testosterona, no tiene que ver con una posesión del pene, ni nada relacionado, digamos, con lo biológico, sino que tiene más que ver con una suerte de categoría ideológica, esto es, con una posición de poder, de autosuficiencia y de desprecio por la fragilidad. Podríamos quedarnos un semestre completo conversando un poco sobre cómo se haya, digamos, abordado esta definición desde la filosofía, la antropología, la sociología, la historia. Pero aquí podría yo mencionar dos autoras claves que me permitieron, digamos, como comprender un poquito este asunto de lo masculino, ¿no? Una de ellas es Rita Segato, seguramente ustedes también la han trabajado. Ella es una antropóloga argentina para quien lo masculino tiene que ver con un mandato de violencia, esto es, de apropiación de los otros, de dueñidad. Ella hace una investigación muy interesante en estas cárceles de Brasilia con personas que están allí por delitos sexuales, ¿no? Por asuntos de violación, y ella lo que se encuentra muy reiterativamente en todos estos hombres es que hay una suerte, ¿no? Como de ese mandato de consumo, de apropiación por el otro. Entonces ella llega a la conclusión de que lo que hay ahí, por ejemplo, en esas violaciones no es un móvil sexual, sino que básicamente es, digamos, como ese impulso de apropiarse del otro.
tanto, digamos, de los cuerpos del otro, de la moral del otro, pero también a veces eso se ve, digamos, en otros contextos como las tierras y demás, que es un asunto que pasa aquí en nuestro contexto tan fuerte. Y ella entonces llega al asunto de que lo masculino es una estructura que opera muchas veces con la complicidad de las instituciones. Entonces, un poquito le dejo ahí como una suerte de provocación para ir pensando este asunto de lo masculino. Y otra autora que también me permitió comprender esta categoría, ¿no? Como algo ideológico, es Simone de Beauvoir. Ella es una filósofa francesa que en 1949 hace un texto muy interesante, El segundo sexo, y a través de un rastreo muy amplio que ella realiza, encuentra cómo lo masculino se ha situado como un polo, pero no en, digamos, un polo en igualdad de condiciones, sino desigual, jerárquico, donde lo masculino ha ocupado el lugar de lo universal, de lo neutro, y desde ahí se ha escrito la literatura, la historia y digamos que todas las disciplinas. Entonces ha sido un lugar privilegiado desde donde se ha narrado, se ha contado y desde donde se han ubicado ciertos sujetos y también ciertas comunidades. Entonces vemos que no es un asunto biológico, sino que es una posición de poder. Podríamos completar o aumentar, digamos como con otros autores y con otras referencias, es una posición de completud, de autosuficiencia, de agresividad y de desprecio por lo débil, por lo frágil. Y es un poco lo que yo encontré en las voces de los niños. Les voy a contar un poquito cómo fue, digamos, esos hallazgos, qué fue lo que yo encontré en esas voces de los niños. Una primera categoría, yo establecí 3 categorías en esta tesis que construí a partir de las voces de los niños y una de ellas tiene que ver con una ilusión narcisista. Entonces, claro, aquí muy relacionado con el mito de Narciso, ¿no? Escrito por este poeta Ovidio por allá en el año 8 de nuestra era común, donde un joven de 16 años, un efebo, él incapaz de enamorarse de otras personas y de entregar y de abrir su corazón a otras personas, digamos, se cierra completamente a su propia imagen. ¿Y cómo ocurre esto? Sabemos que una ninfa, la ninfa Eco, ella se acerca, ¿no? Como a intentar, pues, establecer ahí un vínculo, pero él la rechaza, ella huye, muy adolorida, y él, un día cualquiera, que siente mucha sed, se acerca a este arroyo y lo que ve es una imagen que él no sabe que es su propia imagen, que él cree que es un otro, pero lo que empieza en ese momento es todo un proceso de acecho, de captura. Él le suplica que por favor le permita a esa imagen estar con él. Entonces empieza todo ese proceso y ya sabemos en qué se desencadena. Entonces a mí me pareció muy interesante esta imagen del mito de Narciso, que aquí lo vemos pues en este cuadro de Caravaggio, porque precisamente tiene que ver con lo que encuentro en los niños. ¿Y qué es lo que yo encuentro en los niños? Una ilusión narcisista relacionada justamente con esa imagen que ellos ven a través de las pantallas, que tal cual como en esa imagen que Narciso se ve es un espejo negro, pues los niños también se ven en el espejo negro, que son estos celulares. Y esa imagen que ellos proyectan ahí es una imagen de completud, ¿sí? Vemos que es una imagen donde ellos se muestran con una belleza sin fisuras, ¿sí? Pareciera ser que no hay fisuras, no hay heridas, no hay cicatrices, y es la imagen que ellos quieren capturar para sí mismos, porque hay cierta, digamos, imaginario en que al atrapar esa imagen, al encarnar esa imagen, se va a alcanzar cierta felicidad, ¿no? Es digamos, una ilusión, por eso yo hablo de la ilusión narcisista, porque no está soportada en algo real, sino que más bien corresponde con un imaginario, porque ¿quién puede alcanzar, digamos, ese estado de completud o de perfección que de alguna manera muestran las redes, en la que nos venden, digamos, una imagen de fortaleza, superpoder, ¿no? De belleza sin fisura, como lo decimos, donde el cuerpo no envejece, donde el cuerpo siempre está listo para el rendimiento, ¿no? Que se optimiza. Entonces, en ese sentido, relaciono esa ilusión narcisista justamente como con esa masculinización, porque de alguna manera, pues, en los niños a través de las voces es un poco como lo que ellos quieren mostrar, ¿no? A través de los filtros, a través de las cirugías, a través del maquillaje, cómo ellos logran, digamos, encarnar esa imagen. Otra categoría que yo me encuentro es la fascinación por la potencia. Y es muy interesante porque a través de las palabras de los niños y de las niñas vemos cómo la imposibilidad no los imposibilita.
Ahí me disculpan un poquito la voz porque sí que es verdad que ando un poquito como con catarro. La imposibilidad no imposibilita en el sentido de que los niños, los contenidos que más están consumiendo y produciendo tienen que ver con los retos, con esos desafíos que a ellos los impulsa como a pasar ciertas normas, ciertos límites, a transgredir. Entonces ahí los niños muchas veces los contenidos, digamos, como que más disfrutan viendo y creando son aquellos en los cuales se enfrentan, por ejemplo, a los límites, a la muerte, a la enfermedad. Perdón. Y entonces en ese sentido, los niños mencionaban cómo las redes y cómo las pantallas de alguna manera les permiten también estar abocados como a asuntos que de otra manera ellos no podrían vivir. Incluso aquí ellos se muestran un poco más, ¿cómo decirlo?, autorizados, incluso que los adultos, porque ellos se asumen como que tienen el saber y que tienen el poder para hacerlo, a diferencia de los adultos, perdón, a quienes les atribuyen, digamos, cierta escasez, cierta falencia. Ellos incluso piensan que los adultos estamos muy desactualizados, ¿no? Que estamos muy atrasados frente a muchas cosas. Ay, perdón. La tercera categoría tiene que ver con el elogio por la verticalidad. Y aquí coloco, digamos, esta metáfora con esta I, que es un yo, ¿sí? Y el yo en inglés es una I, que es mayúscula, ya no necesita de nada más, y es una recta, ¿no? Es, digamos, una letra vertical, recta, y esto yo lo colocaba y lo pensaba muy en relación, aquí nos podríamos detener de dónde viene esa metáfora, esto viene de una obra de Virginia Woolf, donde ella en su época hace una crítica a un escritor de un bestseller que justamente todo el tiempo está hablando de yo, y eso hace que se ensombrezca lo que está por debajo. Entonces, de ahí tomo yo un poco prestada como esta metáfora para hablar de estas relaciones desde el yo como un asunto muy vertical, como un asunto de autosuficiencia, y es un poco lo que me encuentro en los niños, ¿no? Entonces lo relaciono como con esas relaciones que los niños pareciera querer establecer en este tiempo, muy atravesadas por ese asunto de la autosuficiencia, el empoderamiento, la autonomía radical y cierta prescindibilidad de los otros, es decir, donde los otros pareciera ser que no son necesarios, porque en algunos casos se les ve, y esto me parecía a mí muy teso, como objetos para usar, consumir y desechar. Entonces, podríamos pensar, no, digamos, no es gratuito, ¿no? Que en este tiempo los niños quieran establecer este tipo de relaciones desde la verticalidad. Yo me encontré muchas experiencias de los niños marcadas por el abandono, la soledad, la agresión. Ellos mencionaban a través de sus experiencias vitales, ¿no? Como muchos niños han sido abandonados por sus progenitores o como la soledad, incluso estando con muchas personas, ellos están abocados a eso, donde no encuentran, digamos, un otro para preguntar, para metabolizar toda la información que les va llegando desde el exterior y cómo los niños de alguna manera han estado, digamos, observadores, expectantes de muchas agresiones, ¿no? Mucha violencia de género, feminicidio. Estoy hablando aquí de mi contexto particular, donde pareciera ser que está tan naturalizado y los niños están marcados por esas experiencias y eso hace que de alguna manera su forma de protegerse sea no creando vínculos, sino por el contrario pensando a los otros como una amenaza y esto es importante también como pensarlo. Byung-Chul Han nos habla de que esta es una época muy atravesada por el ensimismamiento, ¿no? Donde pareciera ser que nos metemos, nos sumergimos en las pantallas de alguna manera para anestesiarnos, para desconectarnos del otro. Vemos que ahora, por ejemplo, en este tiempo lo común son los audífonos, son las pantallas todo el tiempo, ya vamos en el metro, en alguna parte y estamos desconectados del otro. Entonces, los niños, claro, me encuentro muy fuerte este asunto donde no queremos experimentar ni el propio dolor y mucho menos el dolor ajeno. Entonces eso hace que también tanto los niños como los adultos estemos expuestos, ¿no? Como a este asunto del ensimismamiento y de estar como en una suerte de lucha de autoprotección. Y eso hace que, por supuesto, no se creen como, digamos, estos vínculos con los otros. Como que hay más contactos que vínculos en este tiempo.
También los niños están acudiendo a un incremento del uso de las pantallas. Habían unas investigaciones en España que me encontré, que yo hice la pasantía del doctorado allí, y fue muy interesante el rastreo que yo hice. En la pandemia se incrementaron el uso de las pantallas y fue muy interesante el 200%. Y esto muy relacionado con, digamos, un empuje incluso desde las mismas instituciones, las escuelas propiciamos un poco en que esto sucediera, ¿no? Porque era el único medio en que el momento, digamos, teníamos para comunicarnos, pero este empuje hizo que efectivamente no solamente desde el entretenimiento, sino desde diversos ámbitos, pues empezara a usar un poco más el asunto de las pantallas. Y esto generó esa condición de posibilidad justamente para la masculinización, porque es en las pantallas, digamos, ese lugar donde efectivamente ocurre esa mirada hacia el otro, como una amenaza, pero también como un objeto, ¿no? Como decíamos ahorita, que se puede usar, que se puede consumir, pero con el cual es muy difícil crear ese vínculo. Por eso los niños y las niñas hablaban de un ideal de esta época relacionado con esa autosuficiencia. Aquí en mi ciudad hay una imagen para eso y los niños lo mencionaban, pero no sé si es muy local y de pronto en otros contextos no se entiende, pero es la imagen de la bichota. Y la bichota es una canción de género urbano de un artista aquí paisa, pues de Medellín, donde habla de ese ideal digamos, de empoderamiento desde la prescindibilidad de los otros solamente cuando los necesite para mi placer, para mi disfrute, pero no para establecer un vínculo. Entonces, en ese sentido, no genero compromiso, no genero lazo, sino que solamente acudo a ellos cuando requiera, digamos, como satisfacer esta necesidad. Y esto es lo que aparece en las voces de los niños y las niñas, ¿no? Ese asunto ahí de la dificultad para establecer esas relaciones y por eso ellos hablaban de la necesidad de la autonomía, donde los alcanzar ciertos proyectos, ciertas metas, y por eso los niños decían no querer establecer relaciones de pareja, de noviazgo, o que si ellos la tenían, pues no se iban a mortificar en una ruptura, porque pues que se iban a... Es muy interesante porque ellos dicen, no me voy a quedar como mi y esto fue muy reiterativo, digamos, en los niños. Entonces, aquí estamos viendo, digamos, todo un cambio generacional en lo que está ocurriendo con ellos, donde las pantallas, efectivamente, el uso, apropiación y dominación de esos espejos negros está muy al estilo de lo que ocurrió en el Neolítico con el uso, la apropiación y la dominación de los metales, donde se cambia toda una estructura matrilineal por algo que hoy en día ya lleva más de 8.000 años, el patriarcado como lo conocemos, ¿no? Y cómo de alguna manera se están generando digamos, esa suerte de cambio de posicionamiento, donde los niños y las niñas, desde el siglo más o menos finalizando 17, inicios del 18, se empieza a hablar de un sentimiento de infancia moderna, donde se le atribuyen ciertas características como inocentes, asexuados, angelicales, de un no saber, y cómo ellos cambian de esa posición donde se les feminiza a una donde ellos mismos son los que se masculinizan. Dos, Entonces, para ellos uno podría decir, este uso perdón, 2 minutos. al, perfecto. Donde ellos de alguna manera asumen esto más como una conquista y no voy terminando por acá. Las pantallas entonces para los niños se convierten en un mundo seguro en el que ellos están protegidos, están seguros ahí dentro, pero la amenaza la encuentran es por fuera de las pantallas. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar y sospechar por qué esa necesidad de ellos estar tanto tiempo ahí, porque para muchos incluso se convierte, ¿no? Mucho más incluso que en el exterior. Y para finalizar, te dejaría yo esta frasecita, ¿no? De Albert Camus: cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, a pesar de ello, que no podrá hacerlo, pero su labor es tal vez aún mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Entonces es también, digamos, una provocación para pensar esto que está ocurriendo con los niños, no en clave de la desesperanza, sino en clave de mirar cómo podemos también acompañar a los niños contando con esa singularidad, contando con esa energía que ahora tienen para no, digamos, volver a una suerte de nostalgia para
pensar en una posible feminización, sino cómo lograr que con esta energía que ellos tienen y con estas condiciones de posibilidad, pues poderlos acompañar más en relaciones a favor del vínculo y de la vida. Bueno, yo creo que sería hasta acá y muchas gracias por el espacio y por la presencia, por la atención. Gracias a ti, Nora, por una vez más compartir con nosotros estos interesantes estudios e investigaciones y también por ajustarte al tiempo, por favor. Quédate con nosotros un poco más. Esperemos que ese catarro que es notable que tiene te permita al menos finalizar la sesión. Gracias. Y vamos a pasar ahora a la participación de los niños, niñas y adolescentes de Gira con la Infancia 2024, que hoy en esta segunda sesión o en este sexto panel de expertos nos acompañan los chicos del Centro Escolar Cantón El Zapote del Salvador. Cuando queráis, chicos, está Mirta conectada, pues Mirta, no sé, cuando me digas te comparto la presentación. Sí, creo que me oyes, ¿verdad, Mirta? Hola Mirta, ¿me oyes Mirta? Mirta, ¿me oye? Creo que tiene el micrófono apagado. La veo con el micrófono apagado. Pero eso no quita que me oiga. Es, no sé si será también el audio. Hola Mirta, sí, bueno, trataré ahora de contactar con ella por chat. Parece que Ahorita. está. Ahora Mirta, perfecto. Días, buenos días. Ya compartimos presentación y cuando queráis. Compartir acá. Muy buenos días para todos. En esta ocasión les saluda señor Mirta Ventura de El Salvador. Gracias por invitarnos a este sexto congreso. Me acompaña una estudiante de quinto grado que fue con la que hicimos eh, la investigación. Disculpe, Mirta, no se os ve ahora mismo en pantalla. No sé si tenéis problema con la cámara o ¿tenéis conectado vuestra cámara. Ahora, perfecto. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Perfectamente. ¿Me pueden escuchar y nos pueden ver? Perfectamente. Muy bien. Dejo a mi estudiante con ustedes. Sexto Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia. Educar para la felicidad. Centro Escolar Cantón El Zapote. Departamento de Aguachapán, municipio de San Francisco Menéndez. Dirección Costado Sur, pista de aterrizaje El Salvador, Centroamérica. Buen día para todos los que nos ven a través de ese medio. Mi nombre es Andrea Abigail Cordero Ramos. Gracias por invitar a nuestro país, El Salvador, en especial a nuestro centro educativo. Me siento muy honrada de representar a mi quinto grado del Centro Escolar Cantón El Zapote, departamento de Aguachapán, municipio de San Francisco Menéndez, en ese bicongreso mundial con infancia y adolescencia, educar para la felicidad. A los, eh, a las entidades organizadoras vayan nuestros agradecimientos especiales. El modelo de sociedad en el que todos y todas sean felices y cómo debe ser la escuela para ayudar a alcanzar dicha felicidad. Hablar de felicidad es una sociedad en la que todas las personas tienen sus propias realidades. Es bastante difícil porque es un sustantivo abstracto, debido a que se trata de un sentimiento y solo podemos vivenciarlo si una persona es feliz a través del sentido de la vista. Cuando una persona es feliz, transmite esa felicidad a través de sus acciones. ¿Y cuál es el aporte
que cada centro educativo debe brindar para poder transformar primero a su comunidad y luego que otras comunidades vayan tratando de imitar lo bueno. Nuestra sociedad actualmente se encuentra bombardeada de muchos aspectos que están dejando a un lado alcanzar la felicidad que como familia se debe de vivir. Uno de esos aspectos es el uso inadecuado de la tecnología, ya que nos está robando aquella felicidad que compartíamos después de cenar. La comunicación de padres e hijos para era de suma importancia. Ahora las familias prefieren que cada uno de sus miembros de familia tengan un celular y desde allí comunicarse, aún en sus propias casas. Para muchos esta es felicidad, pero ¿qué pasa con las familias de países en desarrollo que hay pobreza extrema, niños pidiendo en la calle porque sus familias no logran satisfacer sus necesidades básicas? Todavía hay familias a nivel del país que no tienen energía eléctrica. ¿Cómo le favorece a este niño la tecnología? Si para algunos el uso de esa es felicidad, es contradictorio. Por tanto, para tener una sociedad en que todos y todas seamos felices, debemos hacer un esfuerzo grande entre todos los sectores, aportando ideas y que sean tomadas en cuenta para construir una sociedad feliz, próspera, justa y humana desde su lugar donde se encuentre. Cuando mi maestra hizo la pregunta a mis compañeros de quinto grado, ¿qué ideas tienen para construir un modelo de sociedad en que todos y todas sean felices? Contestaban que ellos eran felices si existiera un parque recreativo en nuestra comunidad. También desean ser felices si todos están en sintonía con un mismo objetivo. Casi el factor común es que exista paz. Me hace pensar que no existe la paz verdadera para que un niño o niña pueda sentirse feliz. Entonces, como maestra guía, me motiva a reflexionar que debemos trabajar más los valores desde cada familia porque los estudiantes pasan más tiempo en casa que en las escuelas. Como centro educativo, pienso que desde los primeros grados hasta los terceros grados no deberían enseñarse todas las materias básicas, sino enriquecer la habilidad lectora y escritura, práctica de operaciones básicas y el cultivo de valores a través de juegos, actitudes que evidencian responsabilidad social, que es donde empieza a formarse su personalidad más próspera y luego fortalecer la construcción de un ser humano integral para una sociedad más próspera, justa y humana, que con lo poco y lo mucho que posee aprender a vivir en un entorno de felicidad, que aprenda a ser feliz apreciando desde el momento de poder participar con su familia en un entorno de paz y tranquilidad. Pero ¿qué debemos hacer para ser felices a los niños desde la escuela? Demostrarles que son importantes para nosotros, no importa qué situación viva en sus hogares, tratarlos por igual con cariño sin distinción de sexo, raza o religión. Nuestros estudiantes manifiestan que en las escuelas deben tener condiciones necesarias para sentirse felices, por ejemplo, un desayuno antes de entrar a clases, una clínica dentro de la escuela y un psicólogo, entre otros. Terminamos nuestra participación mencionando que debemos transformar la educación desde la familia, creando espacios de reflexión entre padres y maestros, crear convivios familiares. Eso es importante para fortalecer las relaciones escuela-familia, no hacerse enemigos de los padres
y viceversa. Hace mucho por trabajar los valores morales y nuestra sociedad está invadida por muchos factores que están terminando nuestra felicidad. La escuela debe poseer todo lo necesario para que el niño o niña durante su permanencia en la escuela se sienta feliz. Una práctica que realizamos como centro educativo, centro escolar en la cierta ocasión fue la recreación de una biblioteca móvil para la comunidad. Desde la escuela estábamos transformando la comunidad en una sociedad culta. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, gracias a vosotros por este trabajo que habéis hecho, este trabajo tan riguroso, tan bien presentado, tan bien planteado. Y bueno, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? ¿Del estudiante? Sí. Andrea Abigail Cordero Ramos. Andrea, sí, lo ponía al principio, ahí bien grande. Bueno, Andrea, te invitamos a que te quedes aquí con nosotros un ratito, ¿vale? Porque ahora al final seguramente te van a preguntar alguna cosa. Pues nada, Andrea, felicidades por esa exposición y ahora continuamos un ratito hasta que luego hagamos alguna pregunta. Gracias. Bien, pues seguimos ya con la primera de las comunicaciones de este segundo panel de la tarde, segundo panel de expertos de la tarde. En concreto, vamos a hablar sobre salud mental infantil, una prioridad de la comunidad educativa. Bueno, creo que no vamos a hablar de ello porque al menos antes no lo he visto conectado, no he visto conectado al ponente, que es Antonio Hernández, ¿verdad? ¿No está el ponente? Bien, pues efectivamente no se encuentra conectado. Vamos entonces a la comunicación titulada Ejercicio físico, una herramienta para la salud mental y social en niños y adolescentes, a cargo de Bryce Rubial Lista, Pelayo Díaz Fernández, Pablo Elipe Lorenzo, Sergio López García. Creo que está Bryce Ruibal Lista de la Universidad Católica de Ávila. Pues Bryce, cuando quieras, ya sabes que dispones de 5 minutos. Muchas gracias un año más por vuestra participación. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al Comité Científico que nos haya permitido un año más participar en este maravilloso congreso y también agradecer a todos los asistentes y a todos los compañeros que estén aquí presentes para, en este caso, escucharme y al comité organizador porque un congreso de estas características y además online no es nada fácil organizarlo bien y esto está, la verdad es que muy bien. Bueno, me presento, mi nombre es Bryce Rivalista y junto con mis compañeros de la Universidad Pontificia de Salamanca, Pelayo Díez, Pablo Lípez y Sergio López, hemos realizado este pequeño trabajo, que aunque es muy concreto, realmente Disculpa, Bryce. explica. Sí, Es que no sé si tienes puesta la cámara o sabes que no la tienes conectada. es que no tengo la cámara web en este ordenador, lo lamento muchísimo. Ajá, bien. Bueno. Voy a intentar, ahí está, que se vea completo. Pues eso, vamos a hacer una comunicación muy concisa donde se ponga en valor el papel del ejercicio físico, no solo como una herramienta de salud física, ya que todo el mundo, pues entiendo que ya conoce los beneficios del ejercicio físico para la salud cardiovascular, metabólica, muscular, sino también como una herramienta de la salud mental y social. Entonces, haremos un pequeño resumen de qué es lo que ha dicho la evidencia científica en los últimos años sobre esto y qué dice también el currículo educativo de nuestro país. Para empezar, debemos decir que la práctica regular de ejercicio físico es una herramienta para la mejora de salud de niños y adolescentes. Eso está más que sabido. Pero además contribuye a una mejora de la condición física y también que generan unos mayores niveles de satisfacción con la vida. Esto va a influenciar aspectos como la autonomía, como la independencia o la autoestima, que debido a las redes sociales y a las aplicaciones de Internet, como comentaba antes nuestra compañera de Colombia, es un elemento que puede generar mucho daño a nivel mental de los niños y de los adolescentes. Ya en el 2016, incluso antes, se señalaba que la actividad física podía reducir síntomas de ansiedad y depresión en esta población, así como mejorar autoestima y autonomía, especialmente en la etapa adolescente, donde hay unos cambios psicológicos muy grandes y un mayor nivel de incomprensión. Además de esos beneficios físicos y mentales, también influye sobre la salud social de niños y adolescentes que, especialmente desde el confinamiento y el impacto de los videojuegos y las redes sociales, se ha visto muy mermada
en la práctica habitual donde se relacionen niños con otros niños, ¿no? Bien, con respecto a la salud mental, tenemos ciertos metaanálisis que han observado que ya el autoconcepto en niños y jóvenes, esa autoestima entre 5 y 18 años, mostraba una relación positiva con la práctica de actividad física, con lo cual tenemos un elemento más que nos indica esa importancia. Ya en el año 2010 y más adelante en el 2020, se siguió comprobando que actividades físicas individuales, colectivas, ya fuesen en pequeños grupos o en grandes grupos, mejoraban la autoestima y la autonomía de niños y adolescentes. Además, Lubans en el 2016 observó que cuando estos tipos de deportes se realizaban en el entorno escolar, mejoraban también una imagen positiva de sí mismo y una mejora de la autonomía. Por último, en adolescentes se observó que además de todas esas actividades colectivas, las que se realizaban al aire libre también tenían un impacto muy positivo sobre la autoestima y la autonomía de los jóvenes. Además de que los beneficios de la actividad física en el medio natural tienen otros beneficios, como puede ser el aprovechamiento de la luz solar, el cuidado del medio ambiente, el respeto por el medio ambiente y, en definitiva, pues una mejora de la gestión ambiental. En cuanto a la salud social, también se ha observado que esta práctica de ejercicio físico, especialmente en la adolescencia, mejora sentimientos y emociones como la empatía y las habilidades sociales, repito, en una etapa muy conflictiva para la gente que se encuentra en esta edad. Esos programas de actividad física contribuyen a la socialización en estudiantes de educación secundaria, pero un aspecto muy importante es que esto va a influir tanto en aquellos alumnos de carácter normativo como aquellos alumnos que tienen algún tipo de discapacidad o que son alumnos con necesidades educativas especiales, que muchas veces no se trabaja en la inclusión desde un prisma adecuado o no se sienten del todo incluidos, pues se observa que las relaciones sociales entre aquellos niños que sufren con alguna discapacidad como los que no, eh, mejoran a través de la práctica deportiva grupal. Y por último, un estudio muy interesante que recomiendo leer en profundidad de PAN en el 2017 observaron que niños con TDAH, que a día de hoy es una de las discapacidades o de los trastornos que más se suelen observar en los centros educativos, eh, promovió esas habilidades sociales y la empatía de las personas sin TDAH hacia las que tienen TDAH cuando los sometieron a un programa de ejercicio físico conjunto. Bien, esto es lo que dice la evidencia, pero ¿qué dice el currículo educativo en nuestro país? Pues mirad esta tabla. Para que os hagáis una idea, en educación primaria y secundaria, en educación física, el Estado español, esto es algo que tiene que hacerse a nivel estatal, distribuye los contenidos de la educación física en 6 bloques. El bloque A es uno de los bloques más grandes de contenido, se lleva una parte muy grande del pastel. Bueno, pues ese bloque se divide en 3 aspectos, salud física, mental y social. Entonces, podéis observar que hay muchos contenidos desde los 6 años de edad, de primero de eso, de primaria, perdón, hasta los 11 años en sexto de primaria, donde se trabajan aspectos como el autoconocimiento, debilidades y fortalezas a nivel social, físico y mental, respeto y aceptación del propio cuerpo y de los demás, respeto a todas las personas con independencia de sus características personales, aceptación de distintas tipologías corporales, etcétera. Esto en todos los cursos. Y además en el bloque D, que tiene que ver con cómo se regulan las emociones durante la práctica deportiva, que es un elemento que muchas veces no se trabaja como la frustración o como el éxito o el fracaso en la práctica deportiva, también se trabaja en esos contenidos en los 3 ciclos. Hay habilidades sociales, respeto a las reglas de juegos y deportividad o fair play en todos los ciclos, conductas que favorezcan la convivencia, conductas contrarias a la convivencia y conductas que rechacen conductas violencias contrarias a la convivencia por cuestiones de género, de competencia motriz, xenófobas, racistas o de cualquier índole. Y si nos vamos a la educación secundaria de los 12 a los 16 años aproximadamente, vuelve a ocurrir lo mismo. En el bloque A tenemos 3 apartados y la vida activa y saludable se diferencia por física, mental y social, porque muchas veces nos centramos los propios profesores en este apartado. Y también están estos 2, donde se hace un análisis crítico de los estereotipos corporales, muy importante en la etapa secundaria, y evitar comportamientos que inciten al odio en el deporte, y utilizar la actividad física como un medio de disfrute y de cohesión social, no simplemente para mejorar la salud física, metabólica o cardiovascular. Y esto ocurre tanto en el primer ciclo como en el segundo. Ya para terminar, comentar que los estudios que hemos revisado demuestran de forma consistente que la actividad física y la práctica deportiva se relacionan con mejoras en la salud mental de niños y adolescentes. Además, se ha observado que el currículo educativo, al menos en nuestro país, trata esto de forma importante desde los 6 hasta los 16 años de edad en la educación obligatoria.
Y en resumen, podemos confirmar que esta práctica de ejercicio físico, especialmente en un ambiente grupal, es fundamental para la mejora de la salud física, mental y social de nuestros niños y adolescentes. Para más consulta tienen toda la bibliografía en el trabajo. Muchas gracias por la atención recibida y enhorabuena a todos por sus comunicaciones. Muchas gracias a ti, Bray, y a todo el equipo por un año más participar con nosotros y compartir vuestras aportaciones, por favor. Sí, perfecto. A continuación, damos paso a la tercera de las comunicaciones, la relación entre la inteligencia emocional y la salud mental modulada por la autoeficacia y el sexo, de Eva María Lira, María Sierra, María Luz Rodrigo Esteban, de la Universidad de Zaragoza. Cuando queráis, creo que está Eva María Lira, tiene 5 minutos. Gracias un año más también por vuestra participación. ¿Se escucha? Sí, Vale, de acuerdo. Bueno, gracias por la invitación. Voy a grabarme también para no excederme y va a ser complicado después de Andrea y los ponentes eh, participar. Vamos a analizar en este trabajo la relación de la inteligencia emocional con salud mental, en concreto el DAS, que se llama, ¿no? Depresión, ansiedad, estrés. Y vamos a incluir algunos aspectos como si hay diferencias entre niños y niñas y los niveles de autoeficacia. Los que más saben de esto, la Organización Mundial de la Salud señala la importancia de estudiar depresión y estrés porque más de 300 millones de personas en el mundo lo padecen o lo van a padecer. Cuando entramos en jóvenes, pues entre 15 y 29 años, no lo quiero ni leer, suicidio es la segunda causa principal de muerte. Se da más en hombres, aunque las mujeres sufren más de depresión y ansiedad. Son comunes, aunque mira, me he dejado educación física, pero cuando se analizan los estudiantes, si son más de medicina, si son más de ciencias o más de humanidades, son comunes en ambos y por lo tanto esto implica que la promoción de la salud debería ser una prioridad para la sociedad, pero una prioridad que no puede empezar tardíamente, se tiene que empezar desde la infancia para poder de alguna manera dar las herramientas. El papel crucial de la salud mental, no solamente, o sea, el papel de la inteligencia emocional, cómo gestionamos nuestras emociones, no se ha visto solo a nivel mental, también en salud física, en supervivientes de cáncer, en SIDA, en rendimiento, en conductas para la ciudadanía organizativa y en mayores de 60 años que muchas veces se dice, ay, es que atender a las emociones está como mal visto. Bueno, la emoción en mayores de 60 años lo que hace gestionar bien la emoción es resolver problemas, tomar buenas decisiones. Entonces, está vinculado con lo cognitivo. No es simplemente que yo sea feliz, sino que sea feliz para tener una mejora toma de decisiones, etc. Las personas que gestionan mejor esos niveles de emoción, pues tienen menos depresión y ansiedad. Bueno, ya hemos visto aquí, pues reparan esas emociones con la música, con el ejercicio físico. Aquí tenéis a mi niño jugando en la playa o viendo una serie o tomando un baño relajante, etc. Se ha estudiado en relación en niños con multitud con satisfacción corporal y física, estado de ánimo, con relaciones interpersonales, resolución de problemas, rendimiento, conductas externalizantes e internalizantes y también se ha visto que habría que estudiarlo en relación con otras variables como autoestima, etc. Si atendemos al concepto de inteligencia emocional que hemos tomado, el atender a la emoción, el AE, rascar en esa emoción, indagar, es de prestar demasiada atención. Una cosa es prestar una atención moderada, como nos diría Berrocal, pero parece ser negativa. Sin embargo, tener claro lo que estoy sintiendo y repararlo sí que parece tener beneficios. Y la autoestima, a veces, si no tenemos esa gestión de la emoción, también nos puede ser perjudicial para la salud. Por tanto, ¿qué vamos a estudiar aquí? En una muestra de 250 estudiantes, que son entre 17 y 18 años, que ya tendrían que haber aprendido a gestionar de alguna manera, ver cómo les va a afectar. ¿Qué ocurre cuando atendemos demasiado, cuando rascamos en la herida, cuando nos centramos demasiado en la emoción? Esto perjudica la salud mental, pero menos si la persona es eficaz.
por los niveles de autoeficacia. Y en las chicas en concreto, que son autoeficaces, aunque atiendan mucho a esas emociones, no ven perjudicada su salud. El caso de la claridad emocional disminuye la ansiedad, pero sobre todo en los chicos, y lo hace con más fuerza aún si ellos se perciben autoeficaces, que pueden con todo. Y la reparación emocional es como un poco la clave. Disminuye estrés, ansiedad, tanto en chicas como en chicos, con independencia si se perciben más o menos eficaces. O sea, reparar las emociones disminuye depresión a ambos, pero más en las chicas, en este caso. Aquí tenéis un resumen de lo que acabamos de decir, cuando juntamos hombres y mujeres. Y nada, gracias por su atención. Y una cosa, ayer teníamos un congreso aquí en la Universidad de Zaragoza, en Huesca, y nos hicieron dibujar una casa. Todos dibujamos una casa que aprendimos a dibujar en la infancia. Esto es un poco lo que nos pasa con la inteligencia emocional, que gestionamos la emoción como nos han enseñado a hacer. Ahora no veo nada, no sé qué he tocado. Creo que me ha ajustado al tiempo, porque lo tengo aquí, soy un poco rollera, y muchas gracias a todos por aceptar mi invitación. Tenía una profesora de Turquía especializada en infancia que me enteré de este congreso y se lo comenté, y bueno, pues estoy encantada de estar con vosotros. Muchas gracias. Eva, efectivamente, este congreso lo bueno que tiene, lo bonito que tiene, que al final se está convirtiendo en una gran comunidad, una gran red, donde los niños son, sin lugar a dudas, pues esos únicos o principales, porque todos de algún modo somos protagonistas, pero si no fuera con la infancia y la adolescencia, este congreso sería también fantástico, pero carecería de ese componente, ¿verdad? Así que, bueno, gracias por compartir también con vuestros colegas de otros países la asistencia de esta actividad, y que cada año vayamos creciendo. Bueno, gracias también, Eva, por ajustarte al tiempo de manera escrupulosa. Y por último, también le damos paso a una compañera asidua todos los años, desde que empezamos, también ella en este caso viene procede de Portugal, es Eugenia María Reina Pereira, y yo voy a tratar de traducirlo al español. Nos aporta su intervención, Crianza en peligro, el papel de la salud en la continuidad de su proyecto de vida. Eugenia, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos encantados de tenerte una vez más con nosotros. Y bueno, ya sabes que dispones de 5 minutos. Cuando quieras puedes compartir. Para eso que... Graças por esta oportunidade. Vou falar em português, mas vou tentar ser um pouco mais lenta para que me possam compreender. Creo que Eva primero tiene que dejar de compartir, ¿verdad? Eso es. Bueno, ya directamente puede compartir. Sí. A ver, ok, só aqui. Pronto, então o tema do trabalho o António já referiu, é a criança em perigo, e falamos aqui do papel da saúde naquilo que queremos que seja a continuidade do projeto de vida, está bem? De uma criança que está em acolhimento, que por algum motivo, em alguma altura da sua vida, foi vítima de maus tratos e teve de ser acolhida. O objetivo deste trabalho foi perceber qual a intervenção dos profissionais de saúde na construção do projeto de vida das crianças e jovens em acolhimento residencial. Foi feita com uma população de 105 crianças de 5 casas de acolhimento da zona centro de Portugal. Teve como principais objetivos conhecer as características sociodemográficas e de saúde das crianças e jovens em acolhimento, identificar as situações de perigo que levaram à medida de acolhimento residencial, analisar a associação entre as situações de perigo e a idade da criança ou jovem na altura do acolhimento, e depois 2 objetivos essenciais, e que foi à volta disto que o trabalho se baseou: identificar o projeto de vida delineado para a criança e jovem, se efetivamente havia, se não, e identificar a articulação entre a equipa técnica e a saúde no projeto de vida da criança
e jovem em acolhimento, uma vez que já em estudos anteriores tínhamos percebido que muitas das crianças que estavam em acolhimento e que tinham sido vítimas de maus tratos tinham de facto situações muito do foro psicológico, algumas até em termos cognitivos, alguma debilidade, e por isso haveria aqui uma necessidade de acompanhamento por parte da saúde. O que este estudo nos referiu, mais uma vez, e que nos deixa tristes em termos da saúde, é que, de facto, a intervenção dos profissionais é vista ainda como muito deficitária, que existiria muito a melhorar, que é, de facto, reconhecida a importância do papel da saúde no acompanhamento destas crianças pelas equipas técnicas das casas de acolhimento, mas também durante o período frágil do afastamento da família, nomeadamente na reconstrução dos seus projetos de vida, ou seja, que deveríamos, de facto, em termos da saúde, estar muito mais presentes. E, efetivamente, não faz parte de uma equipa técnica de casa de acolhimento haver um médico ou um enfermeiro, mas não existindo, haver então uma boa articulação. De facto, enquanto profissionais de saúde, o nosso dever é proteger, é aumentar competências, é diminuir as sequelas, que têm a ver não só com os maus tratos, mas depois também com o afastamento da família, e prevenir, de facto, que isto volte a acontecer. Temos um trabalho grande que tem a ver aqui com o trabalho nestes contextos, com conhecer de facto o contexto não só individual, mas a nível da escola, da comunidade, da família, porque muitas destas crianças, o projeto de vida passa por regressar à sua família de origem, e se não fizermos nada durante este período, obviamente não vamos afastar o perigo. Somos, de facto, profissionais que podemos aqui estabelecer todas estas parcerias, tendo em mente a criança e o contexto onde a família está a nível da saúde, envolver o município, a segurança social, as comissões de proteção de crianças e jovens. Em Portugal temos uma comissão por conselho, por isso não é assim tão difícil envolvê-las. Muitas das medidas de acolhimento residencial também são aplicadas pela Comissão de Proteção, outras são pelo Tribunal, mas a maioria é pela Comissão de Proteção. As próprias forças de segurança, a justiça, os serviços especializados, a educação e aqui os centros de acolhimento temporários, o que temos aqui de CAT. De facto, temos que saber estabelecer parcerias com todas estas entidades para que de facto se consiga trabalhar aquele contexto. Porque se à partida a criança vai para uma casa de acolhimento e se o projeto de vida é voltar, nós temos sempre que fazer alguma coisa. De facto, devemos ser aqui os mediadores, facilitadores, negociadores, os dinamizadores de toda esta rede que intervém com estas crianças, com estas famílias, obviamente sempre em consonância com a equipa técnica da Casa de Acolhimento, e que deve ser uma equipa técnica e uma casa também aberta à comunidade e todos em parceria. Também se privilegia que a criança, quando tem de ir para acolhimento residencial, seja o mais próximo possível da família, se for esse depois o projeto de vida, para que continue a haver, de facto, alguma ligação e algum trabalho mesmo com as famílias. A parte da educação e da saúde, nós também vamos muito às escolas, estamos com, estas crianças estão em casas de acolhimento, também estão na escola, está bem? Por isso o nosso papel também é educar e educar para a saúde neste contexto da escola. E deixamos como sugestões que, de facto, este acolhimento residencial não seja só uma medida de proteção e que digamos, ok, está na casa de acolhimento, já não corre perigo. Não, há muito mais a fazer, senão se ficamos por aí, o que vai acontecer é que a criança vai fazer 18 anos, vai ficar maior de idade, vai querer sair e não tem um projeto de vida, não vai ter um futuro em que seja capaz de ter uma vida independente. Também sugerimos a existência de um protocolo e articulação entre os serviços de saúde e as casas de acolhimento, ou casas de acolhimento temporário, ou os lares de infância,
e Juventude da área de influência, está bem, no mesmo concelho onde estamos, a efetivação de um elemento da área da enfermagem do centro de saúde que tenha ligação ao núcleo de apoio à criança e jovem em risco e à casa de acolhimento, a existência de recursos humanos com mais formação nesta área, nas equipas de saúde e nas casas de acolhimento. De facto, é uma área que nos serviços de saúde ou temos um interesse especial por isto ou ainda continua a haver algumas falhas, por isso há que melhorar. Também mais formação pedagógica com o intuito de maior sensibilização das equipas que têm os vários profissionais e também mais ênfase nesta temática a nível académico. Está bem? Eu costumo dizer, eu tive contacto com esta área da criança em perigo já na especialidade, ou seja, já era enfermeira há alguns anos quando se fala nisto pela primeira vez e depois nos sensibiliza para, de facto, para atuarmos neste contexto. Estas são as referências do trabalho e termino com esta frase, que efetivamente a melhor forma de proteger a criança é quando somos capazes de respeitar e promover os seus direitos em tudo aquilo que fazemos, em todos os contextos onde estamos. Termino desta forma e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui este ano e espero o próximo e sempre que possível. Obrigada. Muy obrigado, querida Eugenia, por tu participación, por tu fidelidad a este congreso y a todo lo que son las actividades que llevamos realizando durante tiempo. Y yo también me quedo con esa frase final, ¿no? De que la mejor manera de proteger a nuestros meninos, nuestra infancia y nuestra adolescencia es precisamente respetar y promover sus derechos en todas nuestras intervenciones. Y en eso estamos trabajando, en promocionar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la multiplicidad de espacios donde ellos se desarrollan y ojalá se desarrollen en un ambiente sano, saludable y feliz. Bueno, hemos finalizado esta ronda de comunicaciones, si no se ha incorporado nadie más, y creo que es el momento de las preguntas que la va a realizar la compañera Dayana Correa, que le voy a permitir hacer a la panelista. Bueno, pues tenemos unos 12 minutos, hasta las 7:30 para que Dayana formule algunas preguntas que he ido recogiendo de las distintas redes sociales y ella las va a formular al principio, todas de una vez, y luego, pues bueno, yo creo que de una manera cronológica podéis ir respondiéndolas de la manera también más breve posible para cumplir con el tiempo de las 7:30 de la tarde. Adelante, Dayana. Ya, bueno, pues muchísimas gracias. Sí, en efecto vamos a dar paso a este proceso que es nuevo y también que siempre hacemos como la referencia de que ustedes también pueden participar en el planteamiento de estos interrogantes. Bueno, vamos a ver si podemos hacer el ejercicio correctamente. La primera pregunta va para Milena y dice, ¿cómo promover nuevos modelos de disciplina desde su experiencia aplicados en el contexto familiar con el ánimo de seguir educando en la felicidad? La segunda pregunta, bueno, para la segunda panelista creo que tenemos una mención especial por todo el trabajo que ha hecho, que como que felicitan por esta exposición y dice, de acuerdo a lo expuesto, ¿cómo se relaciona en Latinoamérica, según su consideración, el término de masculinidad frágil? No sé si por ahí está nuestra panelista. Y con respecto a la exposición de la profesora Mirta Dalia y Andrea, creo que en esta oportunidad es pertinente que de pronto le demos la palabra a Andrea y nos dé la respuesta, porque la pregunta viene así y dice, desde la experiencia infantil, ¿cómo se reconoce que la educación puede lograr transformar a la familia? Creo que es la pregunta para ella. Y pues, comunicaciones tenemos acá. Para Bryce dice, ¿cuál consideraría que fuera la estrategia desde su proceso de intervención? Creo que esta es la primera comunicación o la segunda comunicación en la que estamos hablando desde la experiencia propia, desde lo que han venido trabajando, desde lo que han venido
interviniendo y me parece importante señalar. Entonces dice, ¿cuál consideraría que fuera la estrategia de su proceso de intervención para reforzar de mejor manera el ejercicio del compartir y el bienestar social? La siguiente pregunta, ya creo que es la última pregunta. Vamos a ver si puede traducir bien esta intervención, pero lo voy a hablar en español y Antonio lo traduce en portugués correctamente. Dice, ¿cómo lograríamos integrar o generar mayor interés en los profesionales de la salud para la promoción de procesos desde la educación? Creo que hacían la pregunta porque ella hablaba en un momento de enfermeros, psicólogos y otro tipo de profesionales que también debiesen estar vinculados como en el proceso educativo. Creo que es por ahí. Y bueno, a pesar de que la intervención de Eva María fue también magnífica y perfecta, creo que más es como de pronto los internautas o los usuarios reaccionan, ¿no? Entonces como que felicitan y demás, pero pues en este caso pues felicitaremos y aprovecharemos para dar las gracias a todos. Y en torno al tiempo, como Antonio nos refería, pues yo silencio y doy paso para que podamos responder. Y puedes empezar, Milena, por el orden. Estaba con el micrófono apagado. Gracias por la pregunta. ¿Tenemos qué minutos o cuánto tenemos para...? No quiero hacer esto más largo, pero sí es Bueno, pues importante. un minuto y medio. Bueno, listo. Bueno, decir que, digamos, vamos a ver, ningún cambio social significativo se logra en solitario, pero realmente lo primero que tenemos que hacer es organizarnos nosotros mismos y ver con qué fuerzas de tarea decimos nosotros, ¿verdad? A cuáles profesionales involucramos, a cuál, una relación, por ejemplo, con los colegios profesionales muy interesante, ¿verdad? Con el Colegio de Profesionales de Psicología, con el Colegio de Profesionales en Orientación y una serie de cosas, hacer alianzas para que a través de ellos se pueda trabajar con las familias, ¿verdad? Tu pregunta era específicamente con las familias, obviamente en patrones de crianza y de cuidado no violentos, ¿verdad? Primero decir que la familia es el sujeto más elusivo para efectos de investigaciones o de intervenciones, ¿verdad? Porque la familia está en todos lados, pero no está en ningún lado, ¿verdad? Lleva a los niños y las niñas al centro educativo, pero no va al centro educativo. ¿Verdad? Nos pasa dejando, si puede evitar tener, ¿verdad? Reuniones con otros profesionales para hablar de los niños, los evita. Entonces, tenemos que encontrar primero quiénes serían los medios, los agentes, promotores, esa fuerza de tarea que nos lleva ahí. Lo segundo es que, digamos, para lograr digamos, sostenibilidad y alcance, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que yo hablaba, donde es una práctica tan extendida, ¿verdad? Tan resistente a desaparecer, necesitamos involucrar al Estado, a la institucionalidad. Realmente no lo podemos trabajar solo desde la academia o solo de la sociedad civil organizada. Tenemos que involucrar al Estado que tiene el acceso, ¿verdad? Y hacer una alianza con las instituciones del Estado que tienen mandatos relacionados, por ejemplo, con primera infancia, ¿verdad? Que es, digamos, comencemos bien temprano en la vida de los niños y las niñas, con niñez y obviamente con adolescencia también, para, digamos, junto a ellos, conversar sobre realmente cómo nos sentimos bien en nuestros procesos de crianza, tanto quien es el adulto que está criando como el niño, niña o adolescente que está haciendo, ¿verdad? Creado cómo nos sentimos bien, qué nos hace sentir mal y cómo podemos cambiar y desechar lo que nos hace sentir mal. Es un trabajo sostenido, persistente, no es una cosa que cambia de un día a otro, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la primera encuesta nacional de cómo estábamos en términos de castigo físico, o sea, nos encontramos con cosas realmente sorprendentes que no nos habían pasado sondeando otros problemas, ¿verdad? Pero, digamos, los encuestadores llegaban, tocaban la puerta, llevaban un cuestionario que nosotros pensamos que iba a ser muy extenso, ¿verdad? Que la familia, las personas no iban a querer contestarla, y nos reportan más bien los encuestadores que las familias les decían, pero pase adelante, tómese un café, le hago un café y conversamos más sobre esto. Yo nunca he hablado, ¿verdad? Era repetida la posición, o
sea, yo nunca he hablado de esto, yo nunca he hablado de cómo viví mi niñez, ¿verdad? O cómo viví mi infancia con nadie. Ustedes son las primeras personas que me preguntan de esto, ¿verdad? Que es una necesidad, nos decían algunos encuestadores que inclusive con ojos llenos de lágrimas, ¿verdad? En particular madres y abuelas, ¿verdad? Abrían el espacio para relatar la forma en que vivieron el castigo físico. Entonces, yo creo que es una combinación de hacer un trabajo de, digamos, de investigación, pero tiene que ser con un equipo muy empático que nos permite identificar cuáles son ¿verdad? Los mayores desafíos y a partir de eso construir programas y procesos de formación y desarrollo de las competencias parentales que se requieren, ¿verdad? Tenemos una alianza con el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica y hemos prácticamente reconstruido con ellos ya por varios años, digamos, todo el currículum de trabajo con la primera infancia para que desde el trabajo con la primera infancia y sus familias, ¿verdad? Se pueda ir haciendo, digamos, ese empate de hacer la paz con la niñez que tuvimos, ¿verdad? Tuvimos una niñez que no fue la que quisimos, bueno, hagamos la paz, en ese momento no sabíamos hacer otras cosas. Ahora que sabemos, ¿verdad? Que tenemos acceso a todo lo que nos dice la ciencia, las investigaciones, vamos a probar a hacer otra cosa. Entonces, hacer esas alianzas y con esta alianza con el ministerio tenemos, digamos, alcance a lo que es primera infancia de todo el ministerio. Hemos hecho otra alianza con el sistema de cuidado, ¿verdad? De cuidado, todas las redes de cuidado y eso. Entonces tenemos otra alianza con ellos. Interesante decir que el ministerio con educación depende del ministerio y todo lo que es cuidado en la organización política de Costa Rica depende de salud, ¿verdad? Entonces tenemos como educación y salud como dos grandes instituciones inmensas, ¿verdad? Que tienen mucho alcance en Costa Rica, con la cual estamos construyendo propuestas distintas de abordar, ¿verdad? Lo que son los patrones de crianza y de estimular a las personas a los adultos encargados de la crianza, a que hagan la paz con sus infancias, ¿verdad? No las sigan defendiendo. O sea, ahí, es muy simpático porque una vez estaba haciendo una presentación en un gobierno local, en el consejo de gobierno de una municipalidad, ¿verdad? Invitándonos a trabajar con nosotros en esto. Y uno de los principales miembros del consejo, ¿verdad? Pidió la palabra y me dijo que, bueno, que él respetaba mucho el trabajo que hacíamos nosotros en Fundación Paz y Amor, pero que realmente en esto sí estábamos totalmente equivocados, ¿verdad? Que nosotros, digamos, que era gracias al castigo físico y a la forma en que su padre lo crió, que él estaba hoy ya al servicio, digamos, del Estado costarricense, ¿verdad? De una función significativa. Bueno, pues yo le contesté que, obviamente, ¿verdad? Que los niños y las niñas tenían una resiliencia muy distinta, ¿verdad? Para algunos en situaciones muy, muy complicadas salían adelante y que yo celebraba que no hubiera salido adelante, pero que para otras ahí me fui para así. Cuando cortamos había un café y un refrigerio, ¿verdad? Y estábamos yo ahí y llegaron tres otros miembros del consejo y me dicen, doña Milena, mire, cuente con nosotros para lo que ustedes necesiten, porque si todas las personas que son víctimas de castigo físico salen como el colega, esto hay que pararlo ya. Claro muchas gracias Milena, y claro que nos queda, de verdad que ha sido muy lindo este nuevo compartir y esperamos que ese modelo más allá de tu país pueda seguirse replicando. Vamos a darle paso a los otros panelistas. Muchísimas. Listo. Aprovecho para decirles, por favor, que repliquen este video en nuestras redes sociales, en las redes sociales de ustedes, para que muchos más usuarios logren alcanzar y podamos recepcionar mucho más las inquietudes que tienen, porque pues esta información es valiosísima, ¿no? Listo, por favor, gracias, de doña Milena, doctora Milena, doña Milena. Por favor, Nora, danos respuesta y bueno, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Me ha encantado este espacio, escucharlas. Y bueno, gracias también por esa mención especial que me decías. La recibo con toda la generosidad y el cariño. ¿Cómo se relaciona el término de masculinidad frágil en Latinoamérica? Es muy complejo decir en Latinoamérica, pero de acuerdo, digamos, como a todos estos rastreos que hemos tenido, podemos ver que el asunto de la masculinidad frágil se relaciona con aquellos
y aquellas, porque no es un asunto de hombres, sino de las personas que de alguna manera se salen, digamos, de esa posición hegemónica de lo masculino. Y la posición hegemónica de lo masculino tiene que ver con ese mandato de fortaleza, estoicismo, de valentía, de violencia, incluso con Rita Segato, como lo mencionábamos ahora, de expropiación, de dueñidad por el otro. Entonces, quienes se salen de ese mandato de masculinidad hegemónica son, digamos, señalados como que encarnan una masculinidad frágil. Y podríamos decir, porque finalmente ese asunto de la masculinidad hegemónica es ilusoria, ¿no? ¿Quién la puede sostener? Entonces, quienes de alguna manera, con su presencia, sus actos, sus posiciones, intentan generar resistencia frente a esa estructura, pues son señalados de alguna manera. Ahí es muy interesante mencionar que ese mandato de la masculinidad hegemónica se mueve en dos dimensiones, una que es vertical y otra horizontal. Y la vertical tiene que ver con ese sujeto que se asume desde ahí y que ejerce cierta agresión frente a esos cuerpos denominados feminizados, ¿no? Entonces ejerce, digamos, un control sobre su cuerpo, pero también sobre su moral, y por eso ocurre, digamos, el asunto de la violación en algunos casos, y horizontal mostrando, digamos, esa valentía o esa violencia o ese cumplimiento, digamos, de esa norma a la cofradía, a los pares. Y por eso, entonces, Vale. quienes de alguna manera se salen de ahí, digamos, son señalados. Y para terminar, podría decir, ese término de masculinidad frágil demuestra finalmente lo que está detrás, ¿no? Y es el desprecio hacia la fragilidad. El desprecio, digamos, como hacia eso mismo que es lo propio de lo humano, la condición humana es frágil. Entonces, por eso decimos, el mandato de la masculinidad es ilusorio y es un asunto como para desnaturalizar. No sé si es claro lo que Esperemos acá. que nuestros internautas hayan quedado claro. Está súper valiosa esa intervención, pero bueno, sabrás que estamos de tiempo y bueno, muchas gracias. A Eh, ustedes. Andrea está por ahí. Podremos revisar si, bien, perfecto. Yo sé que estamos pasados de tiempo un poquito, entonces vamos a revisar si existe la posibilidad que con esta intervención, Antonio, si te parece, culminemos y de pronto los comentarios pudiésemos escribirlos en el chat o compartirlos de manera escrita en nuestras plataformas digitales, porque bueno, entre más seamos, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, yo creo que si le damos un minuto a cada uno es suficiente, pero vamos ajustando de verdad el minuto. Venga. Ya, ya. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Sí, gracias. Yo pienso que cuando un niño estudia y se prepara, puede llegar a cambiar a su familia, puede, no sé, cambiarla en forma económica y por muchos sectores. Y también es importante convivir con las familias de nuestros compañeros. Hace muy poco hicimos la despedida de grado y convivimos mucho con todos los padres y nuestros compañeros. Y eso es algo feliz que se hace y sí podemos llegar a cambiar una familia cuando un niño se prepara. Mi inspiración es mi hermano Eliot, estudia administración de empresas. Él está cambiando nuestra familia y seguirá cambiándola si termina su carrera. Y pues esa es mi corta respuesta. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti porque los niños son los que dan el color finalmente a esta entrevista. Gracias por tu participación, por quedarte con nosotros, porque todos sonreímos cuando te escuchamos hablar. Entonces, bueno, por favor, y siempre participa. Te esperamos el otro año con Antonio. Profe, muchas gracias porque por ti y por todo el proceso que haces es que podemos tener acceso a esto y por supuesto que siempre estamos muy contentos de poder recibir este tipo de experiencias. Pues Andrea y profe Mirta, muchísimas gracias. Vamos a dar final entonces a Eugenia. Sí, Gracias, dime. Perdona, sí. gracias. Ay, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Vale. Entonces, Eugenia.
Pronto, então se eu percebi a questão tem a ver com a integração, né, do superior interesse da criança a nível destas equipas. Efetivamente, em Portugal e nos serviços de saúde, desde 2008, que temos equipas multidisciplinares que integram enfermeiro, assistente social, médico e psicólogo, que trabalhamos na área da criança em risco. Também a nível da Comissão de Proteção, a saúde está representada por um elemento deste núcleo. Pronto, pode ser o enfermeiro, pode ser o assistente social, tal como, tal como está a educação. Isto efetivamente para haver um bom trabalho, não é, na proteção da criança e na promoção dos direitos. O que ainda continua a falhar é depois a articulação com as casas de acolhimento. Efetivamente, as casas de acolhimento estão ligadas a um outro ministério, que é a Segurança Social, ou seja, não tem que ter a parte da saúde integrada. Mas, de facto, há aqui uma melhoria e há uma cedência que tem que haver e disponibilidade, quer por parte das casas de acolhimento, quer por parte do Serviço de Saúde, para que possamos efetivamente trabalhar no melhor interesse, né, destas crianças e famílias. Muchas E gracias. obrigada. Obrigado, Eugenia. Obrigado a todos. Muchas gracias a todas, a Milena, a Nora, a Andrea y a Mirta, su profesora, a Bryce, a Eva, a Eugenia, por participar. Casi que todos repetí, me atrevo a decir que todos repetí. Cuando se repite en algo es porque algo gusta y para nosotros es la mayor satisfacción. E insisto, decía alguna niña en el panel anterior, somos el futuro. Sabemos los que estamos aquí que son el presente, por lo tanto, vamos a trabajar para que sigan siendo ese futuro siempre, pero desde el presente. Pues nada, queridas amigas, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir. Como ha dicho Dayana, ojalá que cuando ya se edite el vídeo y quede ya en formato limpio, podamos compartirlo en nuestras redes. Y nada, mañana continuamos con el último día de este congreso que está durando 10 días. Y nada, feliz. Disculpen estos minutos de demora, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Que tengan feliz noche los que se encuentren en este lado del planeta y feliz tarde los que estén al otro lado del océano.